este recorrido de Madrid a Medinaceli por la A2, pero de momento hemos salido de Madrid por la R2, evitando la complejidad del corredor de Lenares, y estamos ya en la tercera lección de Alcalá a Guadalajara. Estamos ante Meco, que la vimos en la lección anterior, ya la divisábamos en la lejanía, y fijaros cómo la R2 ha pasado al sur, por así decir, al sur de Meco, y flanqueando lo que va a ser el corredor de Lenares, una zona muy industrial, y también las zonas, por desgracia, que eran las zonas de gran regadío que han sido ocupadas por la urbanización. Fijaros qué bonita es la silueta de Meco. Si veis nuestras charlas sobre la historia de la ciudad, veréis que toda ciudad tiende siempre al círculo, al óvalo, al círculo. Meco en ese aspecto es perfecto. Fijaros que ha logrado se ha contenido en un óvalo, ha logrado salvaguardar en cierta manera la zona agrícola, que en parte vais a ver que en parte era de regadíos, porque aquí acababa el canal que venía de Lenares. Bueno, aquí vemos muy bien el límite de una ciudad ovalada. Ahí lo vemos a lo lejos, como veis la autovía está siempre en el límite entre las colinas y la llanura de Lenares. Cuanto más cerca está de la llanura, menos destrozo hace. Fijaros que aquí el corte es muy pequeñito. Aquí aparecen ya los primeros radiales que iban hacia Alcalá. Y aquí vemos esta zona que por desgracia, como veis, que cuando se abandona la zona esta de la llanura, pues tiene un contraste tremendo con las zonas fértiles de regadío. Aquí vemos las radiales que iban hacia Alcalá, estamos pasando, fijaros qué bonita estructura, es toda una losa de hormigón curva hecha in situ, realmente es como una escultura, es realmente muy bonita. Sin embargo, fijaros qué poco cuidado se ha puesto ahí se nota nuevamente el buen ingeniero, el cuidado que se pone en este punto, que este punto es un punto muy delicado porque no crecen las plantas, porque no tienen sol, y como veis, muchas autopistas, aquí vemos la calidad de la ingeniería en ver cómo ha dejado esto. Aquí, como veis, esto ha quedado muy abandonado. Es una pena porque es una pieza muy bonita de hormigón. Aquí vemos toda esta zona que por desgracia está semi abandonada porque ahí hay una presencia, vamos a ver, de una laguna. Aquí vemos cómo estamos en el límite, cortando un poco las mesetas. Ya nos avisan de la presencia sobre todo de Azuqueca y de Meco. Con esta área industrial que vais a ver, aquí vemos también las líneas de alta tensión que vienen paralelas a la R2, pero que van cruzándola. Aquí tenemos estas piezas tan bonitas que son como los arcos de triunfo en los arcos de entrada a las ciudades, pero de manera electrónica. Y aquí tenemos unas grandes naves que forman parte de Inditex, que estaban asentadas en una zona lagunar. Es una pena porque esto no se ha protegido antes. También extraña mucho la posición que ha ocupado esta nave. Quizás se basó en parcelaciones agrícolas, pero es raro porque todo el corredor de Lenares sigue una geometría paralela a la antigua Nacional 2, geometría que ha sido rota por la prisión de Alcalameco, también por Intitex, y es una pena porque realmente el diálogo es más con estos ejes que con la R2, ¿no? Que acercarse demasiado a la R2 pues no conviene mucho, porque la R2 al fin y al cabo está trazando en un paisaje abierto. Bueno, aquí vemos toda esta zona, que es esa zona de la laguna, visto desde el sur, y que no sabemos si está a la espera de que ella misma se regenere, pero veis, es una pena a veces cuando ves estas llanuras, las posibilidades que tienen de regadío, ver estas zonas semi abandonadas. Pero bueno, es todo este territorio, ¿veis? Un territorio muy grande. El regadío ha acabado un poco antes, ahora lo vamos a ver. Y es una frontera que hay entre las ciudades, entre Meco y Alcalá, que no sabemos por qué está en esta situación. Quizá todo este territorio ya está declarado urbano. Creo que fue un error porque aquí se podía haber mantenido perfectamente una frontera entre las dos ciudades, de manera que la agricultura llegase hasta Lenares. Es decir, separar siempre las ciudades, evitar que se forme un continuo. Aquí lo vemos mejor, una zona muy abandonada en todo este territorio, y es realmente una pena porque vemos los planos antiguos y vemos cómo estaba todo cultivado. Fijaros que aquí aparece una pequeña vaguada en el límite de la zona de Inditex. Fijaros cómo en cuanto aparece un nivel freático de esos pequeños arroyos, crece muchísima vegetación, es decir, que el territorio, si se cuida, si se planta, si se repuebla,
es muy rico. Y vienen muy bien estas fronteras, porque al final van marcando la frontera entre las ciudades. Fijaros que es un arroyo que realmente nace en Meco, viene de Meco, y que está muy oculto por las parcelaciones agrícolas. Y fijaros qué importante que pronto genera un espacio fluvial rico. Y aquí llegamos a este nudo que es importantísimo porque es el nudo en que la R2 más cerca está de la A2. Es decir, si alguien quiere realmente hacer un trasvase de una a otra, este es el punto en que más se acerca la R2. Es decir, como veíamos, era el punto en que menos destrozo había en las colinas porque está la R2 muy cerca de toda la llanura de regadíos. Está yendo por donde tiene que ir, que es la frontera entre las mesetas y la llanura aluvial. Fijaros que es el punto con dos nudos muy importantes de la A2 y de la R2, el punto en que ambas están más cercanas. Si alguien no ha tomado la R2 en Guadalajara y la quiere tomar aquí, pues es el momento perfecto, porque vimos antes que en Alcalá había otra conexión, pero era mucho más larga, rodeando Alcalá por el oeste. Esta es la conexión muy importante. Como veis aquí, toda esta zona de regadíos, que ahora vamos a ver, porque el canal de riego de Lenares llegaba hasta Meco, esta zona de riego se ha conservado muy bien, la vamos a ver ahora. Sin embargo, el corredor de Lenares, el corredor industrial, ha ocupado las posibilidades que tenía aquí de haber creado una frontera entre las ciudades, una frontera agrícola que llegase hasta Lenares. Por desgracia, eso se ha truncado. Es una pena como los urbanistas no han valorado nunca el mantener la diferencia entre los núcleos, que cada núcleo siempre esté rodeado de una zona agrícola, que esas zonas agrícolas puedan llegar hasta los ríos, hasta las colinas, creando pequeños corredores vacíos, pequeños vacíos agrícolas. Aquí no se ha tenido nada en cuenta, ya vimos que Alcalá está ocupándolo todo, Meco vemos que intentó llegar, ahora lo vamos a ver, intentó llegar a Lenares y estos municipios no le dejaron. Y como veis, este corredor de Lenares, importantísimo, pues es una pena porque aquí teníamos zonas muy ricas agrícolas, vírgenes, y aquí también. Pues bastaba con haber dejado libre una franja para haber podido tener ese corredor natural. Bueno, y aquí vemos ese nudo, hemos pasado ya a Inditex, toda esta área industrial, como es un nudo que, fijaros los rellenos que se producen aquí, extrañísimos, porque no es tan complicado, pero sin embargo vais a ver el destrozo que ha producido en la meseta este nudo. Ahí vemos ya la R2 que se aleja hacia Guadalajara. Aquí vemos a lo lejos allí Meco, con su maravillosa iglesia, que ahora vamos a ver, el centro de transformación, y el camino que baja hacia Lenares. Vamos a seguir el camino de Lenares, fijaros, salta el ferrocarril, aquí el ferrocarril ya empieza a tener una gran entidad. Muchos se han preguntado por qué el AVE no capturó este corredor, que habría permitido llegar al aeropuerto de Barajas. Bueno, en fin, ¿por qué se marchó hacia el sur de Guadalajara? Fijaros que, perdonad que aquí os quería mostrar, veis, aquí había una vía de tren que se entraba hasta allí porque aquí había una gran fábrica de cementos que ahora ha desaparecido. Fijaros las conexiones ferroviarias que teníamos aquí. Esto es mirando hacia Guadalajara y esta es la zona que decíamos que está, fijaros, hay zonas como más abandonadas. Y aquí ya cruzamos el ferrocarril, tenemos esta enorme nave donde estaba la fábrica de cementos, que es la área logística del Leroy. Fijaros que tenemos áreas logísticas de Inditex, del Leroy, de Carrefour. Es una zona importantísima, es como los grandes almacenes de un puerto seco a la entrada de Madrid, que están ya situándose en este corredor de Lenares. ¿Veis? Es una zona muy poderosa industrial. Y aquí tenemos el otro nudo, fijaros que es el nudo ya con la A2. Es un nudo que se ha resuelto en vez de un trébol, pues se ha resuelto de una manera muy sencilla, que es con solo un paso sobre la autovía o bajo la autovía y dos rotondas. Con eso resolvemos los 8 movimientos que hay siempre en un cruce de dos viales. Y es un sistema muy sencillo. Es verdad que es menos rápido que el trébol o que otros sistemas de nudos, porque aquí hay unos cedas en las rotondas, pero realmente es el más económico de todos, porque basta hacer dos rotondas y ya así, en la propia rotonda, el que quiere cambiar de dirección, que hemos visto lo complicado que era en otros nudos, porque había que pasar por debajo, por encima o en el propio trébol, es el sistema más sencillo para realizar la unión. Aquí lo vemos. Todos los movimientos están aquí realizados. Es el que viene de aquí, que quiere salir e incorporarse en la dirección contraria, o el que quiere tomar desde aquí
coger y tomar la dirección hacia arriba. Bueno, y aquí salta y se dirige ya hacia el Henares. Bueno, fijaros, este nudo es muy importante porque, como digo, es el nudo que más fácil enlaza con la R2. Es el punto de contacto A2-R2 más cercano. Aquí tenemos todo este gran corredor del Henares. Y ya llegamos a Henares. Fijaros, aquí está la Hacienda de los Santos, un restaurante famoso, el río Henares. Fijaros las curvas que hacía el río, los meandros que hacía y que vamos a ver cómo los detecta los planos antiguos del término municipal, porque detectan esos cambios, porque el río cambia, pero el término municipal se queda. Aquí tenemos el Henares, con esa vegetación de ribera que en cuanto se permite o se ayuda a repoblar, pues es riquísima. Fijaros ya al otro lado, ya tenemos un paisaje realmente virgen. Esto es extraordinario. Como la naturaleza hasta aquí es virgen. Vimos que Alcalá había saltado y había creado un parque al otro lado del río, que creíamos que era un error porque es muy bueno que podamos tener la naturaleza virgen cercana. Bueno, y fijaros aquí. ¿Veis? Este es un plano 1.25.000, primera edición, los años 60-70. Y fijaros cómo en este plano, este término municipal, ¿veis? Esta curvatura indica que el río venía por aquí. Este indica que el río no hacía antes este meandro, sino que venía por aquí. ¿Veis? O sea que las fronteras eran siempre los ríos. Aquí hay otra cosa extraña, que quizá aquí hubo otro movimiento del río. ¿Veis? Quizá en algún momento vino por aquí. Bueno, y ahora fijaros cómo el río ha cambiado. Desde este plano a este, el río ahora viene recto y ha olvidado estas fronteras que fueron antiguos meandros. ¿Veis? Lo mismo que aquí. Ahora el río antes venía por aquí creando estos acantilados y aquí ha formado ese meandro. Fijaros qué interesante es esto. También mirar la riqueza que había en estos años de regadío que se está perdiendo. Aquí hay una zona de gravas o de industria y aquí este regadío ha desaparecido también. Es decir, se está perdiendo regadío, por supuesto, en parte por la ocupación industrial, pero es una pena porque está el canal de Henares y estas tierras son fertilísimas. Es bonito que veáis aquí cómo estos acantilados, pensar que antes la cota de estos acantilados, esta cota seguía por toda la llanura. Es decir, que el Henares ha ido excavando, excavando, excavando y ha librado, pues fijaros, aquí estamos en los 600, se ha comido 100 metros de aluviones. ¿Dónde están estos aluviones? Pues han bajado hacia el Tajo, hacia Toledo, después han bajado hacia Lisboa, es decir, todos los meandros, toda esta tierra se ha ido a lo largo del Tajo para rellenar probablemente Lisboa, la bahía del Tajo de Lisboa. Pero fijaros la cantidad de volumen de tierra que se ha ido llevando el río Henares en una época en que formó todos estos acantilados, es decir, con una altitud tremenda, un río de 100 metros de profundidad. Mirad, aquí tenemos el plano 50.000, primera edición, un plano de los primeros que se hacen en España, se empieza en 1900, se da la fecha 1936, 1945, pero estaba claro que se había empezado antes. Fijaros como aquí había, ¿veis lo que decíamos antes? Había un meandro que ha desaparecido, pero que ha quedado un poco su recuerdo en este arroyo o en la frontera del municipio. Y aquí veis, bueno, el monasterio, la toponimia nos habla de cómo era este paisaje antes, de esta zona de acantilados que por suerte está prácticamente virgen. Y aquí veis cómo eran todo ya cultivos, estaba la Nacional 2, que ya han sido ocupados en gran parte por la industria. Si seguimos un poco más arriba, pues vemos en este plano más antiguo todos los grandes regadíos que había a uno y otro lado que el corredor de Henares los ha truncado. Vemos también cómo no le dejaron a Meco llegar a tocar el río, porque estos dos municipios son muy poderosos y casi le impiden llegar a alcanzar el Henares. Y bueno, ya estamos aquí en Meco. Fijaros qué pequeñito era en este plano, hacia 1930, 1920, con este arroyo tan importante y como ahora ha crecido de una forma exponencial, pero aún así bastante ordenadamente. Es decir, aún se percibe la misma distancia respecto al centro,
como debe crecer en cierta manera una ciudad que está tendiendo hacia el círculo siempre. Y aquí vemos por dónde se ha trazado la R2. Como veis, estamos en el límite entre los cerros que van llegando a la llanura. En Meco, luego lo veremos, se habla de la cañada galiana, que veis que venía por aquí, que ha marcado esta calle de Meco. Luego este plano, en cambio, marca que la cañada venía por aquí arriba. O sea, es posible que haya muchas posibilidades, ¿no? Se ve que la cañada está rodeando Meco, ¿no? Tanto por abajo como por arriba. Y es el ramal que decimos ramal 2. Ay, perdonad, quería aquí fijaros en algo muy importante. Aquí hay un canal, el canal de Lenares, que acaba en este arroyo de las Monjas, que es el arroyo que marca el límite de Meco. Fijaros, aquí se ve muy bien. Por un lado, no os confundáis, hay una conducción de agua que va hasta aquí, pero este es el canal. Este es el canal de regadío, y a partir de este canal todo este territorio podía estar regado, que muere en el canal de las Monjas. Fijaros como a partir de aquí ya empieza el regadío. Todo este territorio ya podía ser regado. Y es una diferencia muy grande. Bueno, aquí tenemos la que vimos antes, la radial que iba hacia Meco y el nudo de Meco. Y quería mostraros dónde nace ese canal. Pues ese canal nace aquí, fijaros, muy arriba, donde Lenares se encuentra con el Sorbe. Fijaros aquí el río Sorbe, cómo creó estos tremendos acantilados. Por el golpe que daba el río, el Sorbe mucho más que Lenares. Lenares ya se ve su tendencia, habría sido probablemente ir por aquí, pero fue el Sorbe el que le empujó. Fijaros la curva que hizo cuando el agua, pues vais a ver la distancia, ¿no? Si aquí tenemos cotas muy bajas, que hemos visto que tenemos la cota 750 hasta 961. Tenemos 200 metros de agua de profundidad que tenían los ríos para haber generado este acantilado. Bueno, pues en este punto de tanta confluencia es donde se hace esta presa, de donde va a nacer el canal de Lenares, que va a servir para regar todas las llanuras de Lenares. Una obra realmente maravillosa. Fijaros, aquí se ve muy bien, que es un punto muy, muy importante por la confluencia de los ríos. Fijaros cómo el ferrocarril está evitando ya, va saltando y metiéndose ya en estos desfiladeros, porque realmente es un desfiladero, este punto en que llega Lenares y el Sorbe. Luego sigue el canal, fijaros aquí se va viendo, el tren va paralelo y conforme se va alejando de Lenares va aumentando la zona de regadío. Fijaros que aquí se está regando también al otro lado, es decir, a cotas por encima del canal. Fijar qué maravilla, cómo va regándose prácticamente casi hasta el ferrocarril, ¿no? Que es el que marca la cota. Y sigue el canal de Lenares regando toda la llanura, lo que se llama la campiña. Aquí lo vemos también. Aquí ya el ferrocarril ya va por una tremenda recta y ahí vemos el canal de Lenares. Aquí lo vemos, cómo va regando todo el territorio. Y aquí lo vemos ya en su final. Fijaros cómo se diferencia el regadío, cómo va bordeando Cabanillas del Campo, pasa al otro lado de Alovera, llega al sur de Villanueva de la Torre y llega hasta Meco. Y ahí en Meco acaba en el arroyo de las Monjas. Todo este territorio era un enorme regadío. Claro, lo que pasa es que la industria ha ido ocupando un corredor que era un corredor realmente riquísimo. Bueno, aquí volvemos a ver Meco, quería que vierais su término municipal. Es muy interesante ver los términos municipales. Fijaros que aquí casi recuerda también la forma ovalada o circular que va a tener el municipio y cómo aquí va él chocando contra los municipios cercanos de Azuceca, que están, y Alcalá, que le van limitando el territorio. También aquí va a empezar ya la provincia de Guadalajara. Bueno, aquí se ve muy bien, perfecto. Fijaros qué bonito en este plano, cuando Meco no había crecido tanto, la frontera del canal al arroyo de las Monjas. Y el contraste entre esta zona y la zona de regadío. Y aquí vemos esas cañadas, Valdelobos, fijaros, aquí había lobos, o bueno, Valde la Cueva. Y aquí ya la llegada en esta frontera con Guadalajara, la llegada de la industria. Bueno, y tenemos a Meco, fijaros qué bien se ven las nuevas urbanizaciones, están rodeando como concéntricamente el pueblo.
pequeña área industrial, y ahí tenemos el corazón del pueblo. Fijaros que está marcado sobre todo el límite del arroyo de las Monjas y estas colinas que iban rodeándolo. Aquí tenéis la Cañada Real Galiana, según este plano, pues es una cañada que va por el norte de Meco, mientras que aquí tenemos la otra cañada, que era quizá la más antigua, que venía por aquí y que vamos a ver que va a seguir por aquí. ¿Os recordáis que había pasado al otro lado de la R2? Pues ahora va a hacer lo contrario, va a pasar debajo de la R2. Aquí para que veáis dónde se había creado esa diferencia, recordéis dónde estaba Daganzo de abajo, que había desaparecido. Aquí teníamos la Cañada Real Galiana en la vertiente número 1, que se encontraba con la Cañada Real Galiana, perdón, esta era la vertiente ramal 1 y el ramal 2. Recordáis que lo habíamos visto rodeando la base militar y que era la que venía luego por aquí y que había saltado, recordáis, la R2 por un paso elevado. Bueno, aquí tenemos Meco más de cerca. Fijaros los arroyos que de esta manera definieron el núcleo. Y aquí tenemos el núcleo, que aún se ve muy bien cuáles fueron los límites. Luego van apareciendo manzanas y ya se ve perfectamente el urbanismo moderno, mucho más regular. Y aquí fijaros que se ha hecho algo muy bonito. Esto era una carretera y se ha hecho una urbanización que ha recuperado este pequeño parque. Fijaros que la iglesia está colocada en un punto estratégico, probablemente era una fortaleza, un castro, y se colocó en un punto estratégico apoyada por el foso de lo que era el río. Y bueno, fijaros qué impresionante iglesia. Ya estamos viendo que es una iglesia de 3 naves, lo marcan estos estribos, pero a la misma altura. ¿Veis? Es una pieza tremenda, como un gran salón renacentista. Y aquí nos damos cuenta que estamos ante una pieza renacentista. Y sin embargo, aquí ha pasado algo en lo que eran los ábsides. Claro, es que ha habido un movimiento de volúmenes, ya lo vamos a ver muy bien. ¿Veis? Esta es la zona de los ábsides, que es una actuación barroca. Fijaros el juego de volúmenes. Fijaros también la utilización del ladrillo. En el barroco español es una época de más pobreza. Se empieza a utilizar más el ladrillo, se abandona la sillería del Renacimiento y del Gótico, y eso se detecta muy bien. Pero fijaros qué volúmenes más potentes, qué bonita, maravillosa la torre y esa cupulita. Esto siempre indica una cúpula. Pero fijaros el contraste tan bonito entre este mundo del barroco, que es un mundo escalonado, lleno de movimiento, y la pureza de esa nave renacentista. Fijaros, aquí se ve perfecto. Fijaros qué pieza. Alguien puede decir, esto es gótico. No, no es gótico, es ya renacimiento. El gótico español va evolucionando hacia el renacimiento y hay una especie de, que yo le llamo a veces estilo nuevo, que es un estilo renacentista que utiliza bóvedas góticas, pero muy planas. Pero el espíritu ya es renacentista. Fijaros qué pieza tan maravillosa. ¿Ves? El Renacimiento tiene esas grandes cornisas, los estribos ya no son exagerados como en el gótico, tiene estas molduras que los hacen culminar, ya el hueco circular renacentista, y luego la gran idea de gran salón con todas las naves a la misma altura. Es una pieza renacentista. Al Renacimiento le preocupa mucho la imagen exterior, eso que al gótico no le importaba, entonces quiere estas piezas puras en el paisaje. Bueno, aquí quería mostraros, veis, había una carretera, fijaros qué cambio más bueno. Como siempre, las cosas pueden mejorar. Se ha creado un parque y la carretera pues se ha pasado más al borde. Mirad qué bonito la visión como un palacio renacentista, el gran palacio renaciente y al lado el mundo del barroco. Mirad qué impresionante nave. ¿Veis? Esto es el Renacimiento español. Fijaros, una cornisa que marca la horizontalidad, la luz muy arriba, iluminando por encima de la cornisa, iluminando las bóvedas. Las bóvedas, aunque las veáis góticas, es ya de este gótico renacentista español, que son muy planas, son muy adornadas, pero la idea es conseguir un salón como la gran sala de un palacio renacentista. Fijaros qué maravillosas columnas, ya sin estrías, como era el mundo gótico, sino lisas, muy puras, renacentistas. Bueno, aquí se ve muy bien ese contraste entre el mundo barroco y el mundo renacentista. Fijaros qué maravilloso coro, fantástico. Y bueno, mirar qué maravilla. Es una iglesia realmente emocionante. Fijaros además la dulzura
de estos grandes paños con esta maravillosa cornisa, la luz muy alta. Siempre que veis esta ventana con este semicírculo tan suave, casi sin adornos, muy pura, estamos en el Renacimiento. Mirad qué salón fantástico. Mirad la potencia de estas columnas, ya son muy puras, pero sin embargo el barroco ha actuado y ha creado una cupulita. El Renacimiento no creaba cúpulas. Aquí le hubiera gustado tener probablemente una bóveda como estas, pero el barroco ha actuado y ha generado una cupulita, un elemento que va hacia lo alto. Rompe un poco la tendencia horizontal de la gran nave, pero bueno, ha actuado y es curioso porque ha actuado envolviendo una cabecera renacentista. ¿Veis? Esta es una bóveda renacentista del gótico renaciente. Entonces no sabemos qué pasó. Da la impresión que se acabó el dinero porque aquí aparece ya la construcción de ladrillo y que el barroco acabó o reformó algo que el Renacimiento había dejado quizá inacabado. ¿Veis? Aquí da la impresión, porque claro, la columna está aquí también, es decir, esto forma parte, veis también la ventana, forma parte de la iglesia renaciente, pero ya está en ladrillo. Es como si se hubiera acabado el dinero y el barroco habría venido para acabar la obra, fijaros la cornisa es idéntica, acabar la obra y de paso ya aprovechar y hacer su cúpula. Fijaros, al norte tiene ya una portada de Felipe II. Es mucha la diferencia entre este renacimiento de reyes católicos de Carlos V, muy optimista, muy puro, muy dulce, y el de Felipe II ya mucho más duro, más herreriano. O sea que tenemos aquí prácticamente todos los estilos de la arquitectura del Renacimiento español. Y tenemos pinturas de un maravilloso pintor renacentista. Es de la escuela, un poco de Leonardo, maravilloso. Bueno, acabamos Meco y nos dirigimos hacia la frontera con Guadalajara. Aquí está la frontera con Guadalajara. Tenemos una zona preciosa de regadío, porque hemos visto el canal que llegaba hasta aquí, donde se ha colocado el área esa de parada. Y tenemos todo este territorio regado que vais a ver qué maravilloso es. ¿Veis? Estamos en este punto. Aquí viene la frontera de Guadalajara. Fijaros, toda esta zona regada. Azuqueca está creciendo y como veis está creciendo desordenadamente porque ¿veis? No se está conteniendo como Meco, sino que se está expandiendo, ocupando zonas riquísimas de regadío. No sabemos si es verdad, pero nos da la impresión que en Castilla-La Mancha el urbanismo pues realmente no es muy ordenado. Es decir, que están haciendo lo que quieren, ocupando zonas agrícolas. Es una pena, pero se ve un gran desorden. Eso depende muchas veces de los funcionarios, de los políticos, que no es que diga que haya corrupción, sino que hay dejadez, presiones, porque esto todo el mundo sabe que esto no está bien. No está bien ocupar zonas de riego riquísimas para crear urbanizaciones alejadas del centro. Esto no está bien. Esto está muchísimo mejor. Bueno, aquí veis las conducciones, el canal de Lenares y también esa cañada que luego vamos a ver cómo se va a meter bajo la R2. Pero bueno, en este territorio tan bonito, que ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos lo mismo, la cañada galiana, que se dirige hacia Azuqueca, y cómo todo este territorio fue surcado en este punto de aquí, por la R2. Ya lo vemos. Fijaros esta zona de riego, que riquísima es. Pues lo que decimos que esto se tendría que haber logrado que esto llegase hasta Lenares, evitar que el corredor industrial lo hubiera tapado. Fijaros qué zona tan rica, al sur de la R2. La R2 marca un poco casi la diferencia. Y aquí tenemos esta zona de parada que es muy muy bonita. Repsol encargó al arquitecto inglés Foster que hiciera unas gasolineras. Y realmente es una obra muy simpática. Fijaros que son unas piezas, pirámides, ¿no?, invertidas, de colores. Parece que es una obra muy bonita. Es verdad que luego en la casa de servicios no puede ir a esta estética y entonces hay un contraste un tanto extraño, ¿no? Pero creo que es una pieza muy simpática, muy bonita. Es un intento de que las gasolineras sean también una pieza de arquitectura y de arte. Bueno, y aquí veis, ya estamos cruzando zonas, nos estamos cortando ya, estamos subiendo ya y se nota que estamos cortando las mesetas y ya entramos en Guadalajara. Habría que saber cuál es la frontera, por qué existe esta frontera.
Muchas veces las fronteras de provincias, que en general están muy bien hechas, son fronteras de pueblos prerromanos. Eso lo cuento mucho en las charlas de los pueblos prerromanos de España. Otras veces esas fronteras vienen de las diócesis, de la diócesis de Sigüenza, cuando en la Reconquista se recupera esa diócesis, frente a la diócesis de Alcalá. Aquí probablemente hay una lucha entre obispados, que eran los herederos un poco del mundo romano y prerromano, los que heredaban las fronteras de territorios. Porque aquí estaban los carpetanos, en toda la zona de Madrid, un pueblo muy importante, el pueblo carpetano, porque iba prácticamente hasta Cáceres, hasta Ciudad Real, hasta Cuenca, y aquí estaba en frontera con los arebacos, que son los pueblos de Numancia, los pueblos en parte también de Segovia, que estaban por el sistema central y que iban descendiendo hasta Sigüenza, es decir, toda la zona de la sierra. Luego estaban los lusones en la zona de nacimiento del Tajo, de ahí está, por ejemplo, Luzaga, o se cree que los lusones, que son un pueblo celtibérico, más volcado hacia Aragón, pero se cree que dio origen al nombre del Tajo, que antes el Tajo se llamaba Luso, y dicen que de ahí viene el nombre de Lusitania, de los pueblos de Portugal. Entonces, esta frontera la tengo que estudiar porque sí que es verdad que la topografía empieza a cambiar un poco, empieza a ser más movida, los cerros empiezan a tener más personalidad, pero aún estamos lejos del territorio arevaco. Por eso no es una frontera entre pueblos prerromanos aún. Bueno, como veis, ya está cambiando un poquito el paisaje. Estamos en esta zona que hemos pasado ya el área de parada. Vamos hacia Villanueva de la Torre. Como veis, también está ligada a un pequeño arroyo que iba al arroyo de las Monjas. Y aquí tenemos Azuqueca de Henares, que como veis se está expandiendo muchísimo de manera muy, muy desordenada. Bueno, igual que Villanueva, fijaros qué expansiones tan disparatadas, alejadas de... Esto es lo que digo que se nota en Castilla-La Mancha, se nota un desorden en el urbanismo. Y es una pena. Bueno, aquí tenéis cómo estaban antes, Villanueva, esa pequeñita aldea, ya desmesurada totalmente, y Azuqueca, por supuesto, también desmesurado. Y la frontera, nada más y nada menos que entre Madrid y Castilla-La Mancha. Bueno, aquí vemos cómo, esto lo vamos a ver, ¿veis? Esta cañada galiana va a pasar bajo la autovía, bajo el R2, para pasar al otro lado. Y aquí tenemos las cañadas que aparecen, cañada alta, que iba por lo alto de Meco, que aquí ya va a bajar y se va a juntar en ese punto. Bueno, aquí vemos la cañada, fijaros, va a pasar bajo la autovía, en un punto lleno de escombros, una pena. Bueno, aquí tenemos Villanueva, fijaros el término municipal, qué pequeñito, el de Villanueva de la Torre, ya se ve que era una aldea pequeña, y que está limitado por Azuqueca, ahí se ve muy bien. Otro pueblecito, Quer. Y bueno, y aquí vemos cómo era Villanueva en los años 20, 1920, y cómo ya está en un siglo después. Y aquí vemos la Cañada Real, que se dirige hacia el sur, y cómo está en una vaguada entre dos cerros. ¿Veis? Es una confluencia de ríos. Fijaros qué pena estas urbanizaciones que se están escapando, ocupando el suelo agrícola, en fin, me quiero poner pesado. Aquí tenemos Villanueva de la Torre. Fijaros que probablemente nace de una torre defensiva, musulmana quizá, que aprovecharía probablemente este promontorio para controlar todo el valle. Musulmana y luego cristiana, claro, la Reconquista. Ahí lo vemos muy bien. Fijaros la pequeña aldea rodeada por este arroyo y los nuevos ensanches. Y probablemente por aquí estaría la torre que dio origen al nombre del pueblo. Y ahí veis la iglesita. Estas pequeñitas calles que suben hacia la colina y el arroyo y la iglesita. Claro, es una iglesita más pequeñita, pero nos llevamos esta sorpresa, una maravillosa pórtico renacentista que viene a completar una nave probablemente románica con una pequeñita cabecera barroca. Claro, es la torre muy austera, muy alta también. Y ahí tenemos esta cabecera que es muy bonita, con este tipo de construcción. Ya la vamos a ver un poquito por dentro. Fijaros, ¿ves? Esto se va a dar mucho en el Valle de Henares. Son naves probablemente de herencia del románico, cubiertas con una armadura de madera bellísima, mudéjar, de influencia árabe, y luego tienen una cabecera
con más pretensiones, que probablemente renacentista y luego quizá barroca, que pretende poco a poco ir ennobleciendo el lugar del presbiterio. Veréis que algunas, estas se hicieron luego muy altas con la intención de haber derribado la nave y haber creado una gran iglesia barroca o renaciente, pero en muchas se acabó el dinero y se quedaron con esta cabecera tan poderosa y con la nave mudéjar. Gracias a eso hemos conservado estas naves mudéjares, ¿veis? Pero qué contraste más bonito. Al mundo árabe, que forma esta nave, herencia ya de la Reconquista, va a suceder una intención renacentista, ves que trata de unificar el espacio y sobre ella se asienta una cupulita barroca. Es una iglesia pequeña pero preciosa. Bueno, y ya dejamos Villanueva y vemos aquí un tramo extraño. Es un tramo recto. ¿Os recordáis que dijimos que nunca una autovía debe tener una recta porque es muy difícil mantener el volante recto? Eso me decía a mí un ingeniero. Decía que lo ideal es siempre ir curva contra curva. Y veréis cómo esta recta va a provocar cortes en estas mesetas que avanzaban hacia la llanura. O sea que quizá aquí lo lógico hubiera sido haber trazado una suave curvatura para bordear toda esta zona alta. Y lo vamos a ver ahora hasta llegar a Quer. Fijaros, aquí se ven los regadíos maravillosos, cómo los van ocupando poco a poco estas urbanizaciones tan desordenadas. Bueno, aquí vemos muy bien todo este follón que hemos visto antes, el paso de la Cañada Galiana. Dijimos en otra charla, la Cañada Galiana es importantísima porque va desde la Rioja, desde Cameros, cruza Soria, cruza luego Guadalajara, va a cruzar Madrid, Toledo, baja hacia Ciudad Real y para algunos acababa en el Valle de la Alcudia, pero ahí enlazaba con otras cañadas que bajan hacia Córdoba y Sevilla y que acaban en Tartesos, acaban en lo que es Doñana, que es donde estaba Tartesos. Es decir, son caminos antiquísimos que los hacían los propios animales antes de estar domesticados para bajar probablemente tanto en invierno como a veces en verano, bajando a donde había grandes pastos, que eran las llanuras de Tartesos, lo que hoy es Doñana. Por eso son caminos importantísimos porque unen toda la península y antiquísimos además. Bueno, aquí vemos cómo se han creado nuevas carreteras que nos da mucha pena porque tenemos realmente hacen falta estas carreteras. Ya se ve que Alovera lo que quiere es acabar urbanizando todo este territorio, pero esto hace mucho daño al final. Fijaros aquí que no había esas carreteras, ni falta que hacía, y bueno, teníamos las carreteras de unión de los núcleos, ¿no? Esto es muy peligroso porque en la medida en que estamos creando carreteras, estamos insinuando que todo esto va a ser ocupado por la urbanización. Y eso es una salvajada, porque son tierras riquísimas. En fin, ya veis, son tierras fertilísimas. En contraste, esta es la recta que os decía, en contraste entre las colinas que van llegando a la llanura y por aquí va el canal de Lenares. Fijaros qué tierras tan ricas, es una pena que vaya a ser todo urbanizado. Y aquí el contraste. Llegamos, bueno, vemos a Zuqueca, que lo estamos pasando de largo, que decíamos que estaba creciendo desordenadamente. Y fijaros, aún le queda esta zona de regadío valiosísima. Y aquí tenemos cómo era antes, cómo es ya ahora. Fijaros, ha ocupado todo el territorio. Y aquí se ven muy bien las fases de construcción. Estos son unos planos muy interesantes, que se va viendo perfectamente cómo ha ido expansionándose de manera muy desordenada. Bueno, ya lo veis, ¿no? Estamos ahora en más de 35.000 habitantes. Entonces, sin embargo, enseguida vemos dónde estaba el origen del núcleo, porque basta ir quitando las urbanizaciones que siguen modelos más geométricos para descubrir dónde estaba el origen del pequeño núcleo. Aquí veis la plaza de San Miguel, con la iglesita, y este es un poquito el cruce de caminos, era lo que había generado la aldea o el pueblo. Aquí tenemos la parroquia. Fijaros que nos encontramos con una parroquia que tiene la misma arquería del pueblo anterior, una arquería renacentista, una nave muy bajita, herencia de la Reconquista, con probablemente un artesonado mudéjar, y luego una cabecera que empieza en el Renacimiento y luego ya se hace más barroca, y que hubiese querido probablemente haber hecho una iglesia de esta altura, pero se acabó el dinero y se quedan
¿Veis? Ahí asoma el crucero. A veces puede ser que no, ¿eh? A veces puede ser que el arquitecto asumiera que aquí que tenía una gran nave de artesonado y que luego venía una cúpula más alta en el presbiterio, pero en general la tendencia era haber continuado. ¿Veis? Esta es el origen de la navecita pequeña, luego transformada, probablemente una navecita románica con estructura mudéjar, y aquí tenemos la cabecera. ¿Veis cómo está ya con una gran altura el ábside, el crucero y esta torre? Fijaros qué bonita las cornisas, estas son siempre de la época de bolas, de la época de los reyes católicos, que renacentistas ya. ¿Veis? El mismo caso que hemos visto en el pueblecito anterior. Una nave muy estrechita de herencia románica, con un artesonado mudéjar precioso, y sobre ella actúa el Renacimiento con una cupulita y luego el barroco con la torre. Es un contraste precioso entre dos concepciones totalmente diferentes del espacio arquitectónico. Y ahora vemos que sigue esta gran recta que vimos. Tenemos Quer, también fijaros qué impresionante crecimiento, absolutamente desmesurado. Y Alovera, que veis, se están tocando los dos, una pena, se están tocando ya las urbanizaciones, evitando que esta zona agrícola pudiera llegar al Manzanares. Se está creando un continuo urbano, un verdadero desastre. Fijaros, Alovera también, como está creciendo a unas distancias tremendas, tocándose a Azuqueca, tocando ya a Quer. Fijaros qué desorden absoluto. Digo, para esto, ¿dónde están los arquitectos de Castilla-La Mancha, los funcionarios, para controlar la destrucción del paisaje, la ocupación de zonas de regadío maravillosas como estas? ¿Veis? Aquí pasa ya lo que decimos, ya esta recta está cortando las colinas y es una pena. ¿Veis? Está produciendo ya cortes, cuando quizá aquí podía haber hecho una suave curva para haber dejado estos paisajes vírgenes y haber ido por la frontera. ¿Veis? Aquí está rellenando mucho estas vaguadas porque quiere subir a esa colina. Ya empieza a haber un cierto desorden en el trazado de la R2. ¿Veis? Vamos muy altos respecto al terreno original porque estamos subiendo a esa colina. Aquí se está construyendo también muy desordenadamente. Y ahí vemos ya la vaguada donde está Quer. Claro, qué precioso paisaje. Y vamos muy altos. Ya veis que vamos casi en viaducto para salvar este arroyo y este vial. ¿Veis? Estamos pasando muy altos y hemos cortado esta montaña de olivares y de encinares. Una pena. Aquí se ve muy bien, ¿veis? El corte que hemos hecho, cuando aquí perfectamente podíamos haber venido y haber rodeado esta colina, que hubiera sido mejor también para la propia conducción, porque siempre a una curva debe ser una contracurva. Aquí se está construyendo esto en un punto crítico. Ya veis que todo esto era un terreno virgen y ya lo hemos ocupado. La culpa también es de esta carretera, absolutamente innecesaria, que va a destrozar todo este paisaje. Se ven enseguida las intenciones. Lo mismo, ¿cómo se puede admitir que esta aldea crezca? ¿Cómo se puede entender esto? Aquí, como veis, fijaros ya la R2 ya empieza un tema extraño y va a girar y va a subir cada vez más hacia las colinas. Bueno, aquí tenemos Quer, fijaros lo desmesurado de estas urbanizaciones. Yo no digo que no se pueda ser feliz aquí, por supuesto, son escalas muy bonitas y se puede ser feliz, pero estos crecimientos desmesurados. Bueno, aquí tenemos la iglesita, fijaros qué contraste tan bonito. Un pórtico renacentista sobre una navecita con cubierta probablemente mudéjar. Fijaros, ahí se ve una arquería del románico mudéjar, que supongo que lo que hacía era marcar la diferencia entre las dos naves. Y hay una cabecera barroca con su torre preciosa, realmente es un conjunto muy bonito. Ya lo veis. Qué bonito que no hay muchas de estas arquerías románicas en las naves. Indica una nave de reconquista, con cual que toda esta gran cubierta. Y aquí lo que decimos siempre, esa gran cabecera con cúpula, apoyada en parte siempre por la torre. ¿Veis? Aquí tenemos la gran iglesia barroca de esa cupulita preciosa. Y aquí tenemos lo que decíamos, Alovera. Hemos visto, bueno, Zuqueca, Alovera, fijaros cómo está creciendo.
tocándose con el otro municipio en un desorden absoluto, sin ningún control. Y con esta carretera que está insinuando que todo esto va a ser urbano. O sea que Alovera, su tendencia va a ser convertirse en una ciudad de 100.000 habitantes y nadie lo impide. Y aquí tenemos el pequeñito origen de Alovera en torno a esa iglesita de San Miguel. San Miguel son iglesias normalmente defensivas. San Miguel es un arcángel luchador. Y las iglesias dedicadas a San Miguel normalmente o formaban parte de los templarios o de órdenes militares o de la reconquista, de los primeros llegar en la reconquista. Fijaros qué bonito lo que está pasando aquí, igual que en otras iglesias. Sobre una navecita románica y luego mudéjar de reconquista, el Renacimiento va a hacer una gran nave de gran altura con sus bóvedas y que su intención era haber continuado toda la iglesia, pero se acabó probablemente el dinero y quedó solo en el presbiterio. ¿Veis qué bonita? Esta es una sillería ya renacentista. Fijaros el arco de medio punto, la maravillosa cornisa. Y luego ya veis que aquí algo pasó, se acabó el dinero y el barroco, con esta maravillosa cornisa de yeso, trató de resolver el problema. Ya lo veis, ¿no? El barroco ha creado este crucero, mientras que el Renacimiento había logrado para hacer esta sacristía. ¿Veis? Aquí el barroco ha logrado crear el crucero. ¿Veis que se acabó el dinero aquí? Su intención hubiera sido seguir, por supuesto, hasta esta altura para haber creado un gran crucero renacentista. Pero bueno, muy bonito. Cuenta un poco la historia de España, ¿no? La crisis, ya a partir de Felipe II ya hay menos dinero y aquí, como veis, lo que había empezado el arquitecto renacentista lo va a continuar un arquitecto barroco. Fijaros qué bonito. ¿Veis qué tamaño quería el renacentista haber hecho la iglesia? Y se quedó truncado y el barroco vino a completarle el crucero. ¿Veis el contraste entre dos mundos, el mundo románico y mudéjar, el mundo renacentista? Y bueno, aquí tienes un maravilloso retablo con San Miguel, arcángel luchador. Fijaros el contraste que estamos encontrando siempre entre la pequeñita nave mudéjar y la gran presbiterio renacentista. A ver qué bonito. Contraste muy, muy precioso. Y en los retablos maravillosos de Alovera, un retablo renacentista fantástico. Bueno, y ahora llegamos ya al final. Hemos visto el final. Fijaros qué está pasando. En este punto crítico, la R2 podía haber optado por haber seguido en esa frontera entre cerros y llanura, que hubiera sido lo perfecto, para no haberse alejado demasiado del corredor de Henares y haber venido por aquí, por supuesto, rodeando Guadalajara. Probablemente el sitio de rodear era al sur de Marchamalo y haber rodeado por aquí Guadalajara. Pero optó por marcharse hacia la sierra, hacia las colinas. Yo creo que fue un error. ¿Por qué? Porque ha cortado a Cabanillas del Campo, le ha cortado de su territorio, porque está insinuando, sin duda lo que está insinuando, ya lo veis, es que Guadalajara, o su zona metropolitana, va a llegar, fijaros lo que os digo siempre, de que las ciudades crecen formando como un juego de muñecas rusas, que uno encuentra la muñeca exterior, pero dentro hay una muñeca idéntica y dentro otra más pequeña. La ciudad va creciendo como una homotecia, que es formas idénticas con radio cada vez mayor. ¿Qué es lo que ha hecho el R2? Pues ha seguido esa lógica y ha pensado que realmente el R2 aquí era una variante de Guadalajara. Y realmente fijaros cómo va paralela a las calles originales de Guadalajara. Y por eso era inevitable que Cabanillas del Campo quedase incorporada como Marchamalo a la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, quizá lo que ha hecho es muy lógico, pero por otro lado, topográficamente es una pena, porque aquí podía haber sido más austera haber seguido por esta frontera entre Cabanillas y los regadíos y haber en cierta manera limitado el crecimiento de Guadalajara. Haber dejado Cabanillas del Campo ligada a su paisaje como Marchamalo, y además esta curva es lo que hace que mucha gente desista de tomar la R2, porque alarga muchísimo el recorrido de la R2 en muchos kilómetros frente a la A2, ¿no?, que viene por aquí. Es decir, que esta decisión ha sido una decisión muy, muy importante. Luego fijaros que aparece aquí el Henares. Los viejos caminos que iban a Zaragoza, César Augusta, venían por el Henares. No subían, como hizo luego la Nacional 2, no subían a las mesetas de
de Guadalajara de Alcarria. Es decir, que aquí hay una decisión muy importantísima, que la tomó también los que trazaron la Nacional 2. Aquí lo vemos muy bien. Fijaros, nos metemos contra una montaña porque claro, al evitar, aquí la decisión era clara, o la llanura o la montaña, y optó por la montaña. ¿Veis? Vamos subiendo, estos son los preciosos valles, veis cómo el paisaje se va haciendo más accidentado en Guadalajara, bellísimos valles, fijaros qué bonitos, y la autovía ya va alta, va en viaducto, elevándose sobre la llanura. Fijaros que está aquí y la misma llanura estamos aún en la frontera, pero ahora va a girar, ¿veis? Ahí mismo va a girar y se va a ir contra las montañas. Hasta aquí el camino podía ser lógico, pero quizá antes de haber hecho eso teníamos que haber venido ya, o allí mismo haber intentado, ¿veis? Quizá aquí mismo probablemente haber intentado ya haber venido por aquí. Este probablemente, que curiosamente es el camino de la Cañada Real. La Cañada Real se encuentra aquí, sigue por aquí. Esta es la importantísima carretera que va a Cuenca. Y yo creo que el R2 tenía que haber venido por aquí. Pero veis, se ha lanzado contra las montañas. Y vais a ver que va a tener muchos problemas. Por un lado, alguien diría, es lo lógico, es un poco el punto más libre, deja todo esto para una futura expansión de Guadalajara. Sí, quizá hay muchas cosas lógicas aquí, pero veis, es el bordear. Y esta es la carretera tan importante, la 320, carretera probablemente antiquísima, que va desde la sierra, desde la cordillera central, el sistema central, del nacimiento casi del Jarama, del Guadalix, va hacia las serranías de Cuenca. Como veis, subiendo y bajando en ríos, un camino muy tormentoso. Pero como veis, es una especie de bisectriz de Guadalajara. Bueno, aquí tenemos cómo se metió, cómo creó aquí un nudo complicadísimo, rodeado de industrias, un verdadero desastre, como veis. Y eso que esto no estaba cuando se hizo esto, había un terreno virgen. Pero ya el hecho de meterte a hacer este nudo contra la montaña va a producir unos cortes tremendos. ¿Veis? Ya vamos subiendo. Fijaros este enlace, ya ha tenido que cortar la montaña. Hay naves aquí muy altas, otras más bajas. Bueno, un punto crítico. Es un punto crítico y aquí ya veis, ya avisan de Cuenca. Y estamos cruzándonos con una carretera muy antigua que va hacia la serranía de Cuenca. Fijaros qué destrucción aquí, qué cortes. Dices, Dios mío, ¿por qué nos hemos metido a hacer este nudo en esta colina tan crítica? Pues una pena, sí. ¿Veis? Vamos subiendo, girando a la vez. Fijaros qué desastre. A veces pienso, bueno, esta que tenía que enlazar, si tenía aquí una colina, podía haber venido por encima y esta un poco más baja. Bueno, no lo sé. Como veis, no era el punto ideal para hacer este desastre. Además tenemos una línea de alta tensión. En fin, algún día habrá, cuando España tenga más dinero, en que todo esto se podrá resolver. Bueno, aquí veis. Hemos creado aquí un nudo complejísimo, complicado, cuando lo que teníamos que era, pues ya veis lo que teníamos. Teníamos una suave promontorio que iba descendiendo hacia la llanura. Era todo este promontorio. Ya lo veis, dónde está, porque ha pasado pero se ha enfrentado contra toda la montaña. Aquí lo vemos mejor, fijaros el corte que se ha producido aquí, bueno, el corte, el destrozo de este enlace. Siempre este enlace es el problemático. Yo siempre pienso que es mejor, si tenemos una colina, que este enlace venga alto, pase por encima y para apoyarse en la colina. Pero no sé, lo cierto es que es muy complicado hacerlo en un punto topográficamente complicado. Luego fijaros lo que tiene que hacer, tiene que saltar este río, vaya muy alta, pero luego eso no le impide ir tan alta, no le impide cortar toda esta colina. Esta colina es la que dio sentido a Cabanillas. Los pueblos se entienden con la llegada de estos acantilados de la sierra y claro, si los corta la autovía, corta toda la continuidad natural, corta la poesía que da origen al pueblo. Y esto es lo que va a hacer la R2 al meterse por un territorio virgen. Ya veis, aquí cortando las colinas, fijaros ya los cortes empiezan a ser muy potentes, muy brutales, siempre estas farolas innecesarias. Bueno, ya veis cómo se está degradando todo. ¿Ves? Aquí tenemos este corte tremendo,
porque claro, y fijaros que era un sitio muy bonito, este era un valle muy bonito, el arroyo de Valbueno. Ahora vamos a ver, había encinares, fijaros, era un sitio muy bonito, ahí está Cabanillas. Mirar, fijaros qué pena. Ha sido con las pocas encinas que quedan tan cerca de Henares, pues la R2 ya veis que ha sido muy brutal este paso. Y aquí además en viaducto y en rellenos sobre... Aquí hay una carretera nueva frente a la antigua, yo creo que probablemente aquí sobraba esta podía haber cumplido ese papel, ese duplicar carreteras. Como veis es un valle muy bonito, ya muy alterado por la R2 y por las líneas eléctricas. ¿Veis? Vamos subiendo hacia otra colina que está ya sí que tocaba Cabanillas. Fijaros también con encinares, paisaje muy bonito que ha sido truncado. ¿Veis? Este es el valle, ya lo dejamos. Los encinares y vamos cortando esa meseta. Ya le veis que vamos cortando la meseta y ya estamos arriba, estamos sobre Cabanillas. Aquí está Cabanillas, ahí detrás, y vemos el valle. El valle que dio origen al pueblo. Fijaros, ahí está el golf. Hemos visto cómo estamos Cabanillas rodeada de arroyos con estas mesetas que llegaban hasta ella. Ahí vemos ya Cabanillas en estas vaguadas y vamos en viaducto muy altos hacia la otra meseta. Fijaros qué corte tan brusco. Una pena. ¿Veis? Estamos rodeando, hemos pasado este otro arroyo y ahora estamos cortando aquí. Estamos descendiendo hacia Marchamalo. Este era Cabanillas, os lo enseño, que veis cómo era, ¿veis? Rodeado de olivares, de encinares, y cómo ha ido creciendo. Fijaros qué desmesurado se ha ido hasta el límite municipal. Qué salvajada. Hasta el límite municipal y aquí hacia abajo. Hasta el canal de Henares está ocupándolo todo. ¿Veis? Esto es donde hemos saltado, ha llegado ya hasta aquí, desmesurado, como veis. El golf, fijaros hasta aquí otra vez, hasta el límite municipal. No existe mayor. Veis aquí, está cortando, impidiendo que estos acantilados que llegaban hasta el pueblo tengan continuidad natural, porque ha sido cortado. Esto pasa en muchos núcleos, cuando las rondas los separan de su zona natural. Bueno, y aquí tenemos un poquito lo que era el óvaro original, ya lo veis, la plaza de la villa y la iglesita ahí. Fijaros, es una iglesia también muy rica, lo vamos a ver, muy barroca. Como veis hay 3 naves, diferentes alturas y un gran crucero con su ábside, su cúpula y fijaros, cúpulas laterales, un esquema precioso. Mirad, la torre muy alta, un conjunto todo el precioso de sillería en el zócalo para evitar la subida de humedad y un juego de volúmenes precioso. Ya veis qué maravillosa. Miren la cornisa tan bonita con el ladrillo puesto ahí en vertical, recordando un poco los triglifos griegos. Muy bonitas, un conjunto muy bonito, muy puro. Fijaros que ha dado origen a una iglesita barroca perfecta, muy bonita. Fantástica. Y bueno, ya nos vamos, y esta es la gran ronda, como decía, que como ha crecido, es una especie de Guadalajara que ha ido creciendo. Veis aquí ya ha saltado el Henares, Guadalajara, y ya está, ¿qué está insinuando? Pues que todo esto va a ser al final Guadalajara. Y va a ser una expansión. Una pena porque en medio está el Henares y en medio había zonas de regadío que se podían haber salvaguardado. Y como creo la R2 casi podía haber coincidido con esta, podía haber servido casi este trazado de la comarcal 10, o bien haber venido más haber sido más austera. Porque esto lo que hace es incorporar Cabanillas y Marchamalo al área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, y allí vemos ya Guadalajara, un paisaje, como veis, aún virgen. Espero que dure mucho tiempo. Y muchas gracias.